mexicanos y que provienen de China y de otros países del Oriente. Saludo para hablar con mucho gusto de este tema al doctor Juan Carlos Baker. Él es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana y fue subsecretario de Comercio Exterior y también negociador del TEMEC. Qué gusto saludarlo y verlo, don Juan Carlos. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Salvador? Encantado de saludarte a tus órdenes. Pues, ¿cómo ve estos impuestos? ¿Son impuestos, como dice la presidenta, para equilibrar la balanza o son medidas de represalia para China? Porque así lo ha interpretado el gobierno chino. Bueno, mira, yo iniciaría diciéndote, Salvador, que claramente varios países que están siendo afectados, tú mencionabas a Corea, mencionabas también a China, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, India también es un país que está pagando o que pagará ahora estos aranceles. Taiwán, si bien Taiwán no es un país, no obstante, es también afectado por esos mismos aranceles. Entonces, me parece que es claro que va a haber molestia. Sin embargo, creo que hay también que recordar que pues, México en estricto sentido no está violando ninguna ley. Los aranceles a los cuales ahora México le cobrará a estos países van de acuerdo a lo que está permitido a nuestro país dentro de la Organización Mundial de Comercio. Creo que es lo primero que te diría. O sea, el reclamo lo puedo entender en el sentido de que pues no está padre que ahora tengas que pagar arancel, pero México no ha hecho nada que no esté permitido bajo la ley. No obstante, y aquí viene el punto que tú también mencionabas hace un instante, yo creo que esta es una decisión que efectivamente va a tener costos, posiblemente no acabamos de dimensionarlos ahora en este momento, Ujú. pero el hecho de que pues a una buena parte de las importaciones que se hacen de esos países ahora les vamos a cobrar aranceles, algunos que van en el rango de 20%, 35%, incluso algunos hasta 50%, pues claramente lo que va a hacer es que va a afectar la proveeduría de esos insumos a nuestro país y por ende va a hacer que los productos que se fabriquen en México vayan a ser más caros, ya sea porque tienes que pagar el arancel de todas formas o porque pues vas a encontrar proveedores nacionales o de Estados Unidos que pues por definición van a ser más caros. Entonces, sí me parece que es una decisión que va a tener una trascendencia y unos costos bastante más relevantes de lo que ahora mismo podemos imaginarnos. Y pues bueno, vamos a ver cómo reaccionan estos países que tú mencionas, porque pues claramente ellos no están contentos con la decisión. Sin duda alguna, lo han expresado ya en comunicaciones oficiales, y su reacción podría ser más allá de estar molestos y de decir que México está actuando de manera unilateral, se podría ser incluso que nos impusieran ellos también aranceles. Sí, de hecho yo creo que eso sería el movimiento lógico que hay que esperar. Me parece que así como México subió aranceles, pues otros países harán lo mismo con lo que México les exporta a ellos. Ahí la verdad es que posiblemente esto también estuvo detrás de la lógica del gobierno en la toma de esta decisión, porque pues la verdad es que muchos de estos países, sobre todo Corea y China, son grandes proveedores de México, pero son mercados relativamente pequeños de exportación. Por Ujú. ejemplo, a China debemos estar exportando alrededor de 15, 16 mil millones de dólares, Corea un monto similar. Entonces, bueno, si bien es cierto que la cantidad es representativa, pues tampoco es que el hecho de que vengan aranceles a las exportaciones a esos mercados va a Ujú. acabar teniendo un efecto disruptor muy grande en la economía nacional, porque como tú sabes, Salvador, pues el principal destino de nuestras exportaciones es Estados Unidos, quien Ujú. por cierto está muy contento con esto que se acaba de anunciar. Por ahí incluso el embajador de Estados Unidos en México y otras figuras de la política comercial en Estados Unidos, como es Peter Navarro, pues por ahí pusieron sendos mensajes en redes sociales aplaudiendo la decisión que se estaba anunciando, ¿no? Y esta será, le pregunto, doctor, porque usted estuvo en estos cargos públicos, ¿será una decisión, digamos, totalmente autónoma de México o es una decisión que sí tiene que ver con, pues, estas presiones de Donald Trump para que México limite su comercio con China? A ver, yo creo que la presidenta está en lo correcto cuando dice que esta no es una decisión anti-China, en el Ujú. sentido de que no solamente va contra ellos, sino que tiene toda esta aplicación horizontal que estamos diciendo. Pero me parece también que es un poco ingenuo pensar que, pues, en las conversaciones que han tenido los funcionarios entre México y Estados Unidos, no se haya puesto este tema en la mesa, en donde Estados Unidos, con esta obsesión tan grande que tiene el presidente Trump con el déficit comercial, pues ¿cómo reduces el déficit comercial que Estados Unidos tiene con México? Pues que México compre más productos de Estados Unidos.
Pero ¿cómo vamos a comprar más productos de Estados Unidos si los productos chinos son más baratos? Pues súbele el arancel a los productos chinos, de modo que ya estén, al menos en papel, en paridad. Pero vaya, yo creo que esta es una decisión que para el gobierno le ayuda a resolver tres o cuatro cosas al mismo tiempo. Por un lado, das protección a sectores industriales en México que lo habían estado solicitando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los automóviles. Seguro tú escuchaste, Salvador, toda esta queja del sector automotriz mexicano por la importación de automóviles chinos. Al mismo tiempo, aumentas la recaudación, que es también un objetivo importante del gobierno. Y encima de todo eso, pues quedamos bien con Estados Unidos. Pues hombre, se juntaron todas las cosas que el gobierno quería hacer en una decisión que, pues bueno, ya está tomada y entrará en vigor el 1 de enero. Ahora, en este aumento de recaudación, que también es uno de los objetivos, porque los aranceles los cobrará el gobierno mexicano, he escuchado por ahí algunas críticas de especialistas que dicen que va a ser una doble recaudación. Por un lado, el arancel que están imponiendo, pero también les van a aplicar a estas importaciones del Oriente el IVA que se les aplica a las importaciones. Es decir, el gobierno va a ganar en este tema. Sí, claro, pero el IVA nunca se había dejado de pagar. O sea, las importaciones al momento de que entran al país tienen que pagar el IVA, tienen Ujú. que pagar el arancel correspondiente y tienen que pagar, pues, si existe alguna otra contribución especial, no sé, puede ser el ISAN o puede ser el impuesto sobre autos nuevos o puede ser el IEPS. Esas nunca se han dejado de pagar. La Claro. diferencia es que, pues, en el valor, imagínate, Salvador, si antes un producto costaba 100 pesos en la factura y Ujú. pagaba un arancel del 5%, pues el arancel era 5 y sobre eso se iban haciendo todos los demás cálculos. Si Ujú. ahora ese mismo producto, en vez de pagar un arancel de 5%, lo va a pagar de 50, pues eso te aumenta automáticamente la recaudación y también influye en todo lo demás que se está haciendo, ¿no? Porque es el valor más el impuesto y luego de ahí todavía ya causas el IVA. Ujú. Pero vaya, la recaudación, independientemente del número al que quiera llegar la Secretaría con esto, sí es un tema importante, pero pues vaya, creo que ahí hay que tener cuidado porque si apretamos mucho la tuerca, si pensamos que con tal de recaudar más, pues hay que seguir subiendo aranceles, pues va a llegar un momento en que ese comercio va a dejar de fluir, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Pues porque simplemente se vuelve tan caro que nadie se va a atrever a pagarlo y en vez de recaudar mucho, pues acaba recaudando nada porque no se importa el producto. Totalmente de acuerdo. El doctor Juan Carlos Baker, aprovechando que lo tenemos, pues estamos ya en las vísperas del 2026, el año en el que se va a renegociar y a revisar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Y cuál es el panorama? Vemos pues ya declaraciones muy contundentes desde la Casa Blanca diciendo que pues probablemente quieran desaparecer el TEMEC e ir hacia nuevos acuerdos. ¿Cómo está viendo usted esto que viene para México? Pues mira, yo creo, Salvador, que de hecho el año 2025 va a cerrar en una postura mejor de la que se anticipaba al inicio de año. Y tú recuerdas que cuando llegó Donald Trump había toda esta expectativa de que iba a romper el tratado inmediatamente, de que México ya no iba a poder exportar, en fin, toda una serie de cosas que hace 10 meses, 11 meses, pues podían haber sido bastante reales. Creo que ahora que cerramos 2025 nos damos cuenta que nada de eso sucedió. México sigue siendo el principal exportador de Estados Unidos. Se inició el proceso de revisión del TEMEC y todos los comentarios, yo estuve en Washington hace un par de semanas justamente para eso, Ujú. y todos los comentarios que yo escuché reflejaban el consenso alrededor de que el TEMEC tiene que mantenerse, de que es una buena política pública. Puede ser que haya cambios, puede ser que quieras ajustar cosas aquí o allá, pero no escuché a nadie, ni en México ni en Estados Unidos, decir que había que desaparecer el tratado, lo cual pues es bastante refrescante cuando lo comparamos con la retórica más proteccionista y más hostil de Donald Trump. Entonces Claro. yo creo que hay que apoyarnos en eso, Salvador, de cara al 26. Hay que apoyarnos en que la gente quiere que el tratado continúe, eso es una buena señal, pero no nos exime a nosotros en México, pues de hacer una verdadera estrategia respecto de qué queremos sacar en este proceso de revisión, si se va a tratar de mejorar las disciplinas, qué vamos a responder cuando Estados Unidos venga a cuestionar ciertas decisiones de política pública que se han tomado aquí en México, cómo sacar provecho de esta revisión para también potenciar otros objetivos del gobierno, como puede ser el Plan México. Entonces, creo que no me siento preocupado como tal por el proceso de revisión.
Me parece una gran oportunidad y siento que tenemos muchos elementos a nuestro favor, pero como siempre, Salvador, pues el diablo va a estar en los detalles, en la manera en la cual México vaya articulando su estrategia y eso lo vamos a saber pronto. Pues lo vamos a saber pronto y lo estaremos siguiendo de cerca. Si usted me lo permite, doctor Baker, lo seguiremos consultando sobre estos temas. Con mucho gusto, siempre tus órdenes. Buenas tardes. Gracias al doctor Juan Carlos Baker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Y bueno, pues tiene toda la experiencia, fue subsecretario de Comercio Exterior en el gobierno de Peña Nieto y a él le tocó negociar este TEMEC. Por lo que entiendo, también ahora está asesorando desde algún punto, quizás desde la iniciativa privada, este proceso de renegociación. Bueno, pues vámonos, si le parece, a la pausa. Vamos a escuchar esta canción de los